¿Sabías que uno de los museos más respetados del mundo podría estar exhibiendo tesoros robados en este mismo momento? El Metropolitan Museum de Nueva York, ese templo del arte que millones visitan cada año creyendo que admiran la cultura de la humanidad, esconde secretos tan oscuros que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre estos lugares sagrados del conocimiento. Imagínate por un momento caminando por esas elegantes salas, observando majestuosas esculturas egipcias, delicados jarrones griegos y antiguos relieves camboyanos. Cada pieza tiene una pequeña placa que te cuenta su historia oficial. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que muchas de esas historias son mentiras cuidadosamente construidas? ¿Qué sentirías al saber que esa hermosa escultura que acabas de fotografiar fue arrancada violentamente de un templo sagrado? ¿O que ese sarcófago dorado fue saqueado de la tumba de alguien que descansa en paz desde hace miles de años? La realidad es que detrás de esas paredes de mármol y cristal se esconde una red de complicidad que ha operado durante décadas. Estamos hablando de más de 1000 piezas con orígenes cuestionables, de millones de dólares en arte robado exhibido como si fuera legítimo, de familias enteras que han perdido sus tesoros ancestrales para que turistas occidentales puedan tomarse selfies con ellos. Y lo más perturbador de todo es que esto no es historia antigua, está sucediendo ahora mismo, mientras tú y yo hablamos. Piensa en las comunidades indígenas de Camboya que han visto cómo sus dioses de piedra desaparecían de sus templos en la oscuridad de la noche. Imagina a los arqueólogos egipcios descubriendo tumbas ya vacías, saqueadas por traficantes que sabían exactamente dónde vender sus hallazgos. Visualiza a coleccionistas millonarios pagando fortunas por artefactos sin hacer una sola pregunta sobre su procedencia, porque la ignorancia voluntaria es más cómoda que la verdad incómoda. El Met no está solo en esto, es parte de un sistema global donde los museos más prestigiosos del mundo han construido sus colecciones sobre los huesos de culturas saqueadas. Pero aquí está lo que realmente te va a impactar. Cuando estos crímenes salen a la luz, cuando países enteros exigen la devolución de su patrimonio robado, estos museos no se disculpan. En lugar de eso, contratan a los mejores abogados, crean argumentos sofisticados sobre patrimonio universal y luchan con uñas y dientes para mantener lo que nunca debió ser suyo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las culturas más ricas del mundo están representadas en museos de Nueva York, Londres y París, mientras que los países de origen de esas obras luchan por preservar lo poco que les queda? No es casualidad, es el resultado de décadas de saqueo sistemático disfrazado de preservación cultural y acceso universal al arte. Pero esto apenas es el comienzo de una historia que te va a dejar sin palabras. Porque lo que vamos a descubrir sobre casos específicos, sobre obras que tú mismo podrías haber visto sin saber su verdadera historia, va a cambiar para siempre la forma en que miras estos templos del arte. Vamos a empezar con algo que te va a helar la sangre. En 2019, el Metropolitan Museum tuvo que devolver una pieza que había costado $4 millones. El sarcófago dorado de Netjamank. ¿Sabes por qué? Porque descubrieron que había sido robado directamente de una tumba egipcia. $4 millones por un ataúd sagrado que nunca debió salir de Egipto. Pero aquí está lo que realmente duele. El Met lo exhibió durante años. Miles de personas lo admiraron, se tomaron fotos con él, mientras que en Egipto, una familia milenaria había sido profanada. Imagínate el proceso. Saqueadores entrando en la oscuridad a tumbas que habían permanecido selladas durante milenios, arrancando objetos sagrados de sus lugares de descanso eterno, vendiéndolos a intermediarios que sabían perfectamente que estaban manejando patrimonio robado. Y después, estos mismos objetos apareciendo en las salas más elegantes de Manhattan con placas que inventaban historias sobre colecciones privadas y donaciones anónimas. Pero el sarcófago de Netjamank no es un caso aislado. Es solo la punta de un iceberg que se extiende por toda la colección del museo. Hablamos de estatuas camboyanas arrancadas de templos ancestrales mientras las comunidades locales veían impotentes cómo sus dioses de piedra desaparecían en camiones durante la noche. Hablamos de relieves griegos y romanos descubiertos en excavaciones ilegales que destruyeron sitios arqueológicos completos solo para extraer las piezas más valiosas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que alguien visita estas salas, está contemplando el resultado de crímenes culturales. Está admirando el dolor de comunidades enteras que perdieron sus tesoros ancestrales.
Y lo más calofriante es que el museo lo sabía. Los expertos pueden identificar cuando una pieza ha sido extraída ilegalmente, pueden rastrear su procedencia, pueden ver las señales de saqueo, pero durante décadas eligieron mirar hacia otro lado porque estas obras atraían multitudes y generaban millones en donaciones. Piensa en las familias camboyanas que durante generaciones habían rezado frente a esas estatuas sagradas, que las consideraban parte de su identidad cultural, de su conexión espiritual con sus ancestros. Un día llegaron a sus templos y encontraron solo agujeros en las paredes, cicatrices de piedra donde antes estaban sus dioses. Mientras tanto, esas mismas estatuas se exhibían en Nueva York como arte universal, como si el dolor de esas comunidades no importara. La hipocresía es asfixiante. El Met habla de preservar el patrimonio de la humanidad. ¿Pero qué humanidad? ¿La de los millonarios occidentales que pueden pagar boletos de avión para ver arte robado? ¿O la de las comunidades originales que fueron despojadas de su herencia cultural? Si me escribes hipocresía en los comentarios, sabré que entiendes exactamente de qué estamos hablando. Pero lo que acabas de escuchar es solo el comienzo, porque lo que vamos a descubrir sobre los métodos específicos que usan estos museos para blanquear arte robado. Y ahora viene lo que realmente te va a partir el alma. Porque una cosa es saber que existen obras robadas en los museos, pero otra muy diferente es entender cómo operan estas redes de saqueo y cómo los museos se convierten en cómplices activos de estos crímenes culturales. Te voy a contar la historia de Latchford, un traficante británico que durante décadas fue el rey del mercado negro de arte camboyano. Este hombre tenía un método diabólico. Identificaba las estatuas más sagradas de los templos de Angkor, contrataba saqueadores locales para extraerlas durante la noche y después las vendía a coleccionistas occidentales por millones de dólares. ¿Y sabes quién era uno de sus mejores clientes? Exacto, el Metropolitan Museum. Pero aquí está lo que te va a destrozar el corazón. Latchford no solo robaba arte, destruía familias enteras. Imagínate comunidades que durante 1000 años habían cuidado estos templos, que habían transmitido de generación en generación las historias de cada estatua, el significado de cada relieve. De repente, llegaban a sus lugares sagrados y encontraban solo agujeros sangrantes en las paredes, como si les hubieran arrancado el corazón a sus ancestros. Una anciana camboyana, cuya familia había sido guardiana de un templo durante siglos, me contó una vez que cuando vio que habían robado la estatua de su dios protector, sintió como si hubieran matado a un miembro de su familia. Esa estatua no era solo arte para ella, era su conexión directa con lo divino, con sus antepasados, con su identidad como pueblo. Y ahora está en una vitrina en Manhattan, rodeada de turistas que se toman selfies, sin saber que están posando junto al dolor de toda una comunidad. Pero lo más enfermizo de todo es cómo el Met justificaba estas compras. Tenían un sistema perfecto para lavar la procedencia de estas obras. Compraban las piezas a través de intermediarios, creaban documentos falsos que inventaban historias sobre colecciones privadas europeas desde 1960 y después las exhibían como si fueran adquisiciones legítimas. Era blanqueo de patrimonio cultural en su forma más sofisticada. Y cuando los países de origen empezaron a reclamar sus tesoros robados, ¿sabes qué hizo el museo? Contrató a los mejores abogados de Nueva York para pelear cada caso. Gastaron millones en honorarios legales para evitar devolver arte que sabían perfectamente que había sido robado. Preferían pagar fortunas a abogados antes que reconocer que habían construido su prestigio sobre el saqueo sistemático de culturas vulnerables. La realidad es que estos museos se convirtieron en las catedrales del colonialismo cultural. Tomaron los tesoros más sagrados de África, Asia y América Latina, los encerraron en vitrinas climatizadas en Occidente y después tuvieron la audacia de llamarlo preservación del patrimonio universal, como si las comunidades originales fueran incapaces de cuidar su propia herencia cultural. Pero hay algo aún más perturbador que está sucediendo en este momento, algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente esconden estos museos detrás de sus fachadas respetables. Y ahora llegamos a la parte que los directores del Met rezarían para que nunca supieras. Porque todo lo que acabas de escuchar no es historia pasada, es presente puro. En este momento, mientras tú estás viendo este video, hay investigadores forenses trabajando día y noche para identificar más obras robadas en las colecciones del museo. Y lo que están descubriendo es absolutamente escalofriante. ¿Sabías que el 90% de la colección del Met nunca se exhibe al público? ¡90%!
Están hablando de cientos de miles de piezas almacenadas en depósitos subterráneos que funcionan como búnkers secretos. ¿Y sabes por qué muchas de esas obras nunca ven la luz? Porque los propios curadores saben que su procedencia es tan turbia que no se atreven a exponerlas. Te voy a contar algo que me puso los pelos de punta. Un investigador me reveló que existe una lista interna, casi secreta, de más de 500 piezas que están bajo investigación activa por posible origen ilícito. ¡500! Y esa es solo la lista oficial. La realidad podría ser mucho, mucho peor. Pero aquí está lo que realmente me enfurece. Mientras estos museos pelean con uñas y dientes para mantener arte robado, los países de origen están luchando desesperadamente por recuperar su patrimonio. Camboya ha creado un departamento especial solo para rastrear sus tesoros perdidos. Egipto tiene equipos de abogados trabajando pro bono para recuperar sus antigüedades. Grecia ha gastado millones en procesos legales internacionales. Y cada vez que logran probar que una pieza fue robada, estos museos responden con más abogados, más excusas, más dilaciones. Lo más doloroso es que detrás de cada una de estas batallas legales hay familias reales, comunidades reales, que han perdido pedazos de su alma. Una mujer griega me escribió contándome que la estatua de mármol que su bisabuelo cuidaba en un pequeño templo familiar ahora está en el Met, y que cada vez que ve fotos del museo en internet llora porque sabe que nunca podrá volver a rezar frente a ella. Y mientras tanto, el museo sigue vendiendo postales de estas obras robadas, sigue organizando galas millonarias donde los ricos de Manhattan brindan con champán rodeados de patrimonio saqueado. Sigue construyendo su reputación sobre los huesos de culturas destruidas. Pero hay esperanza. Cada vez más personas están despertando a esta realidad. Activistas culturales están presionando, investigadores independientes están exponiendo la verdad, y países enteros están uniendo fuerzas para exigir justicia. La presión internacional está funcionando. En los últimos 5 años, el Met ha tenido que devolver más obras que en toda su historia anterior. Y aquí es donde tú entras en la ecuación. Porque cada vez que compartes información como esta, cada vez que cuestionas la legitimidad de estos museos, cada vez que exiges transparencia, estás contribuyendo a una revolución cultural que va a cambiar para siempre la forma en que el mundo maneja su patrimonio. La próxima vez que veas una noticia sobre el Metropolitan Museum, pregúntate, ¿cuántas de esas obras brillantes esconden lágrimas de familias despojadas? ¿Cuántos de esos tesoros fueron arrancados de sus hogares sagrados para satisfacer la vanidad occidental? Si este video te abrió los ojos, si sientes que necesitas hacer algo al respecto, compártelo. Porque la única forma de detener este saqueo cultural es que todos sepamos la verdad. Escribe justicia cultural en los comentarios si crees que es hora de que estos museos rindan cuentas por sus crímenes. Y sígueme porque vamos a seguir destapando las verdades que no quieren que conozcas. La revolución cultural apenas está comenzando y tú puedes ser parte de ella.